días nuevamente, bienvenidos todos los que nos acompañan de casa, primera o segunda vez. Bienvenidos. Mi nombre es Franz Sarria, soy el pastor de la Iglesia Bíblica El Camino. Espero que ustedes estén listos para esta prédica y vamos a orar antes de continuar. Necesitamos la ayuda del Señor siempre. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted con nuestros corazones agradecidos, Dios. Y en este momento de predicación, Señor, oramos, Dios, para que tu palabra esta mañana nos instruya, Señor, nos enseñe. Danos un poquito, Señor, danos un poquito de entendimiento, siquiera, Dios, para poder captar lo que tu palabra enseña. Dios, muéstranos tan siquiera un poquito de tu gloria, Señor, de tu bondad, de tu majestad, para que tu iglesia, Señor, comprenda las verdades de tu palabra y que al comprender las verdades de tu palabra, cada uno de nosotros podamos responder en adoración, en asombro, en devoción a usted, Señor. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas, para nuestros corazones. Que la belleza de tu palabra nos inunde, nos enseñe, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie de prédicas, las doctrinas de la gracia, y son conocidas como el tulip, ¿no? Entonces, como la depravación total del hombre o la afectación radical en cada aspecto del hombre. Hemos visto la elección incondicional o elección soberana de Dios, cuando Dios elige al ser humano sin que el ser humano haya incluso hecho algo bueno o algo malo. Hoy vamos a ver la expiación limitada o salvación específica, lo podemos entender. Vamos a ver también el cuarto punto, la gracia irresistible, que se conoce con una mejor frase como el llamamiento eficaz por parte del Espíritu Santo hacia el ser humano. Y es interesante porque el propósito de esta serie de prédicas no es crear controversias, no es dejar más preguntas sin responder. El propósito tampoco es crear jactancia u orgullo ante los demás, porque podría ser, ¿no? Alguien que se crea el elegido, alguien que se crea ser elegido por Dios, pueda crear en jactancia. No pueda caer en jactancia, para nada. Más bien, esta serie de prédicas tiene el propósito de aplastar nuestro orgullo y darle toda la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dice la última frase, ¿no? De las 5 solas, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. El propósito de nuestra salvación es responder en adoración, es responder dando toda la gloria a nuestro Salvador. Pero no estoy diciendo que no deba haber preguntas. Es bueno hacerse preguntas. Quizás en algún momento de la vida, en algún momento de tu vida cristiana, usted puede haber luchado con algunas preguntas como: cuando un pecador es perdonado y salvado para vida eterna, ¿quién eligió a quién? ¿Dios elige al pecador o el pecador elige al hombre? O sea, ¿Dios elige al pecador o el pecador elige a Dios? ¿Cómo es? ¿Cristo murió por los pecados de todos los hombres o solo murió por las personas que Él va a salvar? Para contestar correctamente estas preguntas difíciles, por supuesto, para nuestro razonamiento humano, tenemos que tomar en cuenta que todo está relacionado de manera directa con la soberanía de Dios, con la elección de Dios, con la predestinación, con el llamamiento de gracia,
con la gracia irresistible, con la perseverancia del creyente. Y estas son doctrinas asociadas al calvinismo, como se le llama popularmente. Sin embargo, como he venido diciendo, es vital tener un entendimiento bíblico de ellas, porque aquí está en juego el Evangelio, está en juego la salvación del hombre, está en juego la gloria de Dios. Entonces no podemos tomar esto a la ligera y solo decir lo que yo creo por lo que creo. Tenemos que ir a las Escrituras y ver qué nos enseñan las Escrituras de estos temas. ¿Por qué los padres de la iglesia creyeron este tipo de doctrina? ¿Por qué los reformadores creyeron esta doctrina y la enseñaron? Entonces es necesario, o es fundamental que todo cristiano entienda lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios mismo, acerca del Evangelio, acerca de la naturaleza del hombre. Estas tres doctrinas se entrelazan y no puedo sacar conclusiones a la ligera sin antes entender lo que enseña la palabra de Dios. ¿De qué? Del Evangelio. Lo que enseña la palabra de Dios de la condición del ser humano. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de la soberanía de Dios? Déjenme hacerle algunas preguntas que quizás usted ya se la ha hecho, pero quizás usted se preguntó, y vuelvo a las preguntas que dije al inicio, ¿quién escoge a quién? ¿Dios elige al pecador o el pecador elige a Dios? ¿Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos? ¿O Cristo murió solo por las personas que Él salva? Si yo le preguntara a ustedes, ¿por qué eres cristianos? ¿Por qué usted es cristiano y sus amigos y familiares no? ¿Por qué? ¿Porque eres más justo? ¿O eres más bueno que ellos? ¿Es porque eres más inteligente y tus amigos y familiares no? ¿Por qué eres cristiano? Tal vez alguien diga, pastor, yo soy cristiano porque hice lo correcto, acepté a Cristo y ellos no. Por eso soy cristiano, porque yo acepté a Cristo. Porque en una masiva yo levanté la mano y me emocioné y tocaron la música ahí que me tocó el corazón, pastor. Entonces, podrías estar confiando o esta persona podría estar confiando en algún tipo de obra, ¿no? Esta persona podría estar confiando en un tipo de obra, por supuesto, en una obra que esa persona hizo. Tal vez no en una obra en general, sino en una obra que había hecho, como eso. Acepté a Cristo. Entonces, estamos hablando de que esta persona puede ser un protestante, puede ser un evangélico, y esta persona está confiando en su obra. Pero ese punto de vista de la salvación no es muy diferente al punto de vista católico romano. Contrario a lo que la Biblia enseña, que la salvación es por medio de la fe, es por gracia. Entonces, hoy vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca de la expiación limitada o específica. Pues algunos teólogos tienen, esta palabra limitada puede tender a confundir. Pero entonces, en vez de limitada, vamos a usar la palabra específica. Y vamos a ver también lo que significa gracia irresistible. Y cuando decimos irresistible, lo que queremos decir es eficaz también. Vamos a leer nuevamente lo que Miguel ya leyó en Romanos 8, versículo 30, versículo 28, perdón. Romanos 8 dice:
Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este es uno de los versículos que debe aprenderse de memoria todo cristiano. Es exigido que todo cristiano conozca lo que dice Romanos 8:28. Porque el ser humano, o el cristiano más bien, va a tener dificultades en esta vida. Va a tener aflicciones, va a tener problemas, y es necesario que entienda lo que Dios dice en este versículo. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que lo aman, según el propósito que Él tiene para ellos. Pero el tema no es ese. Escuchen lo que dice el versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, elección, los eligió para que llegaran a ser como su hijo. El propósito acá es redimir a un grupo seleccionado a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Después de haberlo elegido, escuchen bien lo que hizo Dios, después de que haberlo elegido, Dios los llamó, llamamiento eficaz, para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Ya no hay enemistad, ya no somos enemigos de Dios. Ya Dios, en este sentido, ya Dios ha hecho la regeneración, ya ha hecho un cambio de corazón, ya nos ha perdonado. Y luego de ponernos en una relación correcta con Él, nos dio la gloria, o nos dio su gloria. Estamos hablando acá entonces, este pasaje de la Biblia es muy conocido. Y la definición de expiación, vamos a ver la definición de expiación. Expiación limitada o expiación particular. Expiar es del griego capar o cubrir, expiar, propiciar, pacificar, limpiar, perdonar, son sinónimos. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Y cuando decimos limitada, queremos decir específica, expiación limitada o expiación específica. La expiación limitada no significa que haya un límite en el valor o el mérito del sacrificio de Cristo. La expiación de Cristo es suficiente para todos. Y todo aquel que cree en Cristo recibirá todos los beneficios de esa expiación. Expiar es pagar, propiciar, pacificar. Y se refiere al sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Lo que Él hizo fue pagar una deuda que nosotros mismos no podíamos pagar. Y vamos a ver 4 principios bíblicos que nos enseñan estos pasajes. Y el primero de ellos es que Cristo murió para expiar o pagar los pecados de aquellos que Él eligió. Cristo murió para expiar o pagar los pecados de aquellos que Él eligió. La doctrina de la expiación limitada se refiere al propósito, se refiere al diseño, se refiere al plan original de Dios al enviar a Cristo a morir en la cruz. Para eso lo envió Dios, su Padre, para pagar un precio. El libro de Hebreos narra que dice que Cristo mismo, dice que se ofreció a sí mismo como el sacrificio, porque al Padre no le agradaban la sangre de toros, ni la grasa de carneros. Por eso estoy aquí hoy y entrego mi vida, dice Él. Entonces la obra redentora de Cristo en la cruz fue específicamente para salvar a un grupo particular de personas, es decir, los elegidos o predestinados, como la Biblia lo enseña. Predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquí ya estamos entrando a temas polémicos. Y la polémica es interesante. La polémica lo hacen los mismos cristianos. Los mismos creyentes. Los mismos evangélicos. Los mismos protestantes. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, Dios me salvó a mí. Ajá, ¿y por qué no salvó al otro? Pero si vos estabas en la misma condición que Él. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hizo usted?
para merecer la salvación? ¿Qué hizo usted y yo para merecer ser elegidos por Dios? Nada, más que pecar. Y eso lo miramos el domingo pasado en la elección incondicional, que no hay ninguna condición previa. Todos los seres humanos merecíamos la destrucción, pero por razones divinas y casi desconocidas para nosotros como seres humanos, porque tenemos una mente finita, Dios determinó escoger a algunos para darles el perdón de pecados. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Algunos creen que la expiación es universal. Algunos creen que cuando decimos expiación es la obra de Cristo, es la obra redentora de Cristo. Cuando decimos expiación es redención también. Entonces, algunos creen que el sacrificio de Cristo en la cruz es universal, fue para todo el mundo. Creen y enseñan que la obra redentora de Cristo se ofrece a todas las personas sin excepción. O sea, que la muerte de Cristo provee una salvación potencial. Vamos a entender eso, potencial. ¿Qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que sea potencial? Que ahí está. Como que anda flotando y solo el que puede la puede tomar. O que es como un fruto que cayó ahí y el que quiera y el que pueda que la recoja. Como ahí está disponible para todos. Pero solo va a ser posible para algunos, los que quieran tomarla. Si así fuera, escuche bien, si así fuera, nadie, absolutamente nadie fuera salvo, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Él, es lo que mirábamos el domingo pasado. El único que puede darnos vida es Él. Entonces, vamos a preguntarnos 3 preguntas, escuche bien, 3 preguntas, y si quiere anótelas, para que comience a maquinar, comience a pensar. ¿Cristo murió en la cruz para salvar a toda la humanidad? Segunda pregunta, o segunda opción, ¿Cristo murió en la cruz para no salvar a nadie específicamente? ¿O Cristo murió en la cruz para salvar a un grupo en particular? Una vez más, como dice mi suegro, échenme ese trompo a la uña. Si decimos que Cristo murió por todo el mundo, entonces en el infierno hay gente por la que Cristo murió en la cruz. Porque en el infierno hay gente ya. Entonces decimos, no fue efectiva, no fue suficiente, no pudo salvarlos si tomamos la primera opción, ¿no? Si decimos que Él no vino a salvar a nadie en particular, estaríamos diciendo que la salvación está ahí, como les mencioné anteriormente, como una fruta, como el que quiera la puede tomar. En todo caso, la salvación sería el resultado de lo que el hombre haga y no de lo que Dios determina. Al final, entonces, la salvación dependería del ser humano y no de Dios. En última instancia, entonces, sería del hombre, ¿no? Solo queda una opción, y es lo que la Biblia enseña. Dios eligió soberana y misericordiosamente a un grupo de entre todos los pecadores para darles de su gracia. Eso es lo que la Biblia enseña. No es lo que Pastor Frank enseña, no es lo que la Iglesia Bíblica del Camino enseña, es lo que la Biblia enseña, y por eso nos apegamos y nos adherimos y abrazamos estas verdades. Recuerden lo que vimos el domingo pasado. Dios es soberano. Por lo tanto, Él toma la decisión de salvar a quien Él quiere. Romanos 9:11, ¿se acuerdan? Dios escoge
para salvación según sus propósitos. Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o las malas obras o acciones que hayan hecho. ¿Dónde dice eso, pastor? Gracias por preguntar. Romanos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Entonces, Dios, siendo soberano, elige a un grupo de personas para darles de su gracia. Pastor, y entonces la fe, ¿a dónde queda? Mi fe. Porque la Biblia dice que soy salvo por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice Romanos 2, 8 y 9. Aún la fe es un regalo de Dios, dice Efesios 2. Porque por gracia, o sea, por un regalo que ustedes y yo no nos merecemos, hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, sino que es un don, un regalo de Dios. Aún la fe es un regalo de Dios. Recuerden lo que dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 y 5 en la Reina Valera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como, y le dio gran gusto hacerlo. Esa última frase, según el puro afecto de su voluntad, le dio gran gusto hacerlo. Entonces, repitamos o repasemos. Cristo murió para expiar, o Cristo se sacrificó para pagar los pecados de aquellos que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué? Si yo digo que la expiación o el sacrificio de Cristo es para salvar los pecados de todo el universo, de todas las personas que habitan en este mundo, entonces quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Y yo puedo regresarle las preguntas, ¿y todo el mundo entonces va a ser salvo? ¿Verdad que no? Entonces, desde Adán y Eva hasta ahorita, todos los que han muerto han sido salvos entonces, porque Cristo murió por ellos también. Pensemos. Ah, no, pastor, es que Cristo murió para hacer posible la salvación de toda la humanidad. Y entonces, solo los que crean en Él van a ser salvos. Ah, entonces la salvación, al final de cuentas, va a depender de lo que el ser humano haga y no en última instancia de lo que Dios decida. Si usted y yo salimos a la calle y le pedimos a todos los chinandeganos, arrepiéntanse de sus pecados, para el perdón de sus pecados, arrepiéntanse para salvación. ¿Cuántos creen ustedes que se van a arrepentir? Estos son locos fanáticos. No. Por su propia voluntad el ser humano rechaza a Dios. Por su propia voluntad el ser humano odia a Dios. Pastor, yo tengo familiares que nunca los he oído, nunca los he escuchado decir que odian a Dios. ¿Y su forma de vivir cómo es? Segundo principio, la expiación específica provee seguridad eterna para el creyente. En el mismo capítulo 8 de Romanos, en el versículo 30, escuche lo que dice. Después de haberlos elegido, escuche bien, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó,
los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio de su gloria. Está hablando como lo conocían los reformadores, Ordus Salutis, el orden de la salvación. Predestinación, elección, predestinación, llamamiento, justificación, santificación, glorificación. El debate entre muchos es este: si la expiación es limitada o ilimitada, o tiene o no tiene límites la expiación. Entonces ya dijimos que limitada no se refiere al mérito del sacrificio de Cristo o al poder de la salvación. No se refiere a eso cuando decimos limitada. Estamos diciendo que es específica. La pregunta es, ¿fue la intención de Dios hacer posible la salvación para todos, permitiendo la posibilidad de que fuera efectiva para nadie? Escuche bien. ¿Fue la intención de Dios hacer posible la salvación para todos, permitiendo la posibilidad de que fuera efectiva para nadie? O sea, si Dios dice, ok, la salvación no es efectiva para nadie, pero es posible para todos, entonces, que se salve quien pueda. Nadie se salvaría. ¿Por qué, pastor? Porque si no es Dios haciendo una obra en nuestros corazones, andaríamos igual que el resto de la gente allá afuera. ¿Estás seguro, pastor? Porque yo soy bien sensible, pastor. Efesios capítulo 2. Yo atendía el llamado de Dios, pastor. Yo amaba al Señor. A mí solo me hacía falta venir a la iglesia. Efesios capítulo 2. Antes ustedes estaban moribundos, dice. Medio vivos. No. Muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían diferente o igual. Vivían igual que el resto de la gente. Obedeciendo a Dios, no, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza, éramos objeto de la ira, del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero algo pasó aquí en el versículo número 4. Pero Dios es tan rico en misericordia, escuche bien, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida. Nos dio vida. Ahí está el punto. Nos dio vida. Entonces, no fue la intención de Dios hacer posible la salvación para todos. No. No fue la intención de Dios permitir que fuera una posibilidad para cualquiera. No. Porque nadie se hubiese salvado, entonces. Nadie fuera salvo. La pregunta es, entonces desde la eternidad Dios tenía un plan de salvación mediante el cual diseñó la expiación para asegurar la salvación de su pueblo. Sí. Pastor, ¿quiere decir entonces que desde la eternidad pasada Dios tenía un plan de salvación? Un plan mediante el cual Él diseñó la expiación o el sacrificio de Cristo para asegurar la salvación de su pueblo? Sí.
Eso es. Eso es. Tiene que recordar entonces. Dice, lo que dice Efesios, capítulo 1, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a Él mismo o a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, ¿enseñan las Escrituras que Cristo murió para hacer posible la salvación o que murió para salvar? Lo que la Biblia dice es que Cristo murió para salvar, no para hacer posible la salvación. La respuesta es que Cristo sí. Cristo murió para salvar. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Escuchen lo que dice Romanos 8. Estamos leyendo desde el 28 hasta el 30, ¿verdad? Ahora mira el 34, lo que sigue diciendo, el versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, la salvación es segura. Por eso el segundo principio es que la expiación o el sacrificio de Cristo para pagar por nuestros pecados provee una seguridad eterna para el creyente. Y si tiene un poco de duda acerca de su salvación como creyente, mire lo que dice Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, no hay condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo contrario a la salvación es condenación. El antónimo de la condenación es salvación. Y si ya no hay condenación, ¿qué hay? Hay salvación. Ahora, ¿de qué modo Dios elige y Dios entrega su vida como sacrificio? Entrega a Cristo, ¿verdad? En sacrificio para salvarnos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para salvar a su elegido? Lo hace por medio de un llamamiento eficaz. Lo que se conoce en el tulip, que es la cuarta, gracia irresistible. Dios hace un llamado. Después de elegir, después de predestinar, Dios hace un llamado de gracia irresistible a aquellos que Él eligió para salvación. Por eso yo decía el primer domingo, ¿no? Que las doctrinas de la gracia no minan, ni quitan, no eliminan mi deber como creyente de ir a compartir el evangelio con los demás. Porque este tipo de enseñanza, este tipo de prédica no es para andar gritando a los cuatro vientos quién es y quién no es elegido. Este tipo de enseñanza y de prédica es para los creyentes. Es para que dejemos deje usted de comer moguitos y vianda suavecita. Este tipo de enseñanzas, este tipo de prédicas es como un buen churrasco, es como una buena carne asada, es como un buen filete. Es necesario masticar con fuerza, es necesario tener dientes, poder discernir correctamente. Esto no es para los tiernitos. Esto, usted no lo puede andar enseñando allá en las esquinas, porque no le van a entender. Primero que no creen, segundo porque no van a entender. Pero esta enseñanza es para la iglesia, para que la iglesia comprenda que la teología no es solo para llenar de conocimiento mi cerebro. La teología debe dar fruto de doxología o alabanza, pues. Este tipo de enseñanza no es para
crecer en jactancia, es para aplastar nuestro orgullo y poder caer rostro en tierra y decirle al Señor: Dios, gracias Dios, porque según tu palabra yo estaba muerto en mis delitos y pecados, igual que el resto de la gente, pero sin merecerlo, Señor, me has dado de tu gracia, me has llamado, has hecho una obra en mi corazón de piedra, me has quitado el corazón de piedra y me has dado un corazón de carne. Ahora estoy seguro que tengo vida, no por lo que yo he hecho, sino por lo que tú hiciste en la cruz, sino por el propósito y el plan que tenías desde antes de la fundación del mundo. Ese es el punto de la prédica. Ese es el punto de estudiar estas doctrinas. No es para creer en jactancia, no es para andar creando controversias en las redes sociales. No es para burlarse del que cree o no cree de esto. Sí, son fundamentales. Pero también recuerden que podemos tener algunas creencias en común con otras personas que no creen lo mismo que nosotros. Por ejemplo, tenemos creencias en común con el catolicismo. No somos católicos en el sentido de católicos romanos. Somos católicos porque somos parte de la Iglesia Universal. Católico significa universal. Para los que están un poco nuevos, ¿verdad? Y puedan estar pensando otra cosa. La palabra católico significa universal. La Iglesia Católica también cree en Dios Padre, en Dios Hijo, el Espíritu Santo. No creen en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad también. Entonces, esta enseñanza no es para andar creando controversia. Es para que usted y yo caigamos rostro en tierra, humillados delante del Señor, reconociendo que no fui yo, que no fue usted el que decidió, fue Dios quien nos llamó. Entonces, cuando decimos que Dios hizo un llamamiento de gracia, un llamamiento irresistible a aquellos que Él eligió para salvación, estamos diciendo que gracia irresistible es el llamado eficaz que Dios hace por medio del Espíritu Santo. Y lo que enseña la gracia irresistible o gracia eficaz es que la gracia de Dios es tan poderosa que puede vencer nuestra resistencia natural que tenemos hacia ella. Porque de hecho el ser humano, todos los seres humanos, la historia del ser humano es una historia de resistencia contra la voluntad de Dios. Sí, de cierta forma podemos resistir. Pero esa resistencia no queda en impunidad. Para eso Dios tiene que hacer algo en el corazón del ser humano, algo en el corazón del hombre. Entonces aquí entra el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo no arrastra a una persona contra su voluntad. Cuando decimos gracia irresistible, no es que él lo agarra y lo guiña en contra de su propia voluntad. No estamos hablando de eso. Lo que sí hace es un cambio. Él cambia nuestra inclinación. Él cambia nuestra disposición. Él cambia la disposición de nuestros corazones para que la persona esté dispuesta a creer en Cristo. Y hablando de este mismo punto, el doctor R.C. Sproul explicaba en una de sus clases que el texto donde Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Es como cuando usted ve un pozo allá de agua y usted no le dice al agua, ven agua, agüita, agüita, sal, sal. El agua no va a salir. Es como cuando queremos convencer a alguien para que venga a Cristo, venga a la iglesia. Y esa persona tiene 10 años de rechazando nuestra invitación.
Para que el agua pueda venir a usted, usted necesita una cuerda, un balde y lo tira allá al fondo y lo guiña con fuerza. Y ahí, de esa manera, la única manera es que usted va a tener agua en sus manos. Y eso es lo mismo que hace Dios. Nos saca de ahí del fondo donde estamos. Pero no venimos pateando, ni arrastrando, ni gritando en contra de nuestra voluntad. Él hace algo con su poder. Él cambia la inclinación de nuestros corazones. Él cambia la disposición de nuestros corazones. Él comienza a cambiar nuestra propia voluntad. Y como mismo decía el doctor Sproul, decía, el dolor es el martillo, el cincel que Dios utiliza, o el megáfono que Dios utiliza para llamar a un mundo sordo. Las circunstancias periféricas que pueden estar pasando alrededor, ¿verdad? Las periféricas, alrededor de nuestra vida, de nosotros mismos, pueden estar siendo ordenadas por Dios. Y el Espíritu Santo puede estar obrando en nuestros corazones, en el corazón del ser humano, ¿no? Y de cierta forma, Dios comienza a cambiar nuestra inclinación, nuestra disposición, y comienza a abrir nuestros ojos a la verdad. Hay un libro que tiene el doctor R.C. Sproul, que es la teología reformada, así se llama el libro. Él dice, en uno de sus libros, en ese libro dice, un hombre viene a Cristo porque quiere venir a Cristo. Pero solo quiere venir a Cristo porque Dios ya hizo una obra de gracia en su alma. Lo repito, un hombre viene a Cristo porque quiere venir a Cristo. Pero solo viene o solo quiere venir a Cristo porque Dios ya hizo una obra de gracia en su alma. Como cuando Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Cuando Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. El apóstol Juan en sus cartas dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿O usted amó primero a Dios? Me encanta cómo lo dice también el Catecismo de Westminster. No lo estamos estudiando, pero en la pregunta número 31 habla del llamamiento eficaz. Escuche lo que dice. Dice el Catecismo de Westminster, ¿verdad? El Catecismo Menor dice, ¿qué es el llamamiento eficaz? ¿Qué es? Y está la respuesta. Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por el cual Él nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria. Ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renueva nuestras voluntades para persuadirnos y capacitarnos a abrazar a Cristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio. Y hay una serie de citas bíblicas acá, como Juan 6:37, 44:45, Gálatas 1:15, Filipenses 2:13, para los que anotan. Usted puede ver acá que Dios no envió a su Hijo para hacer posible la salvación para cualquiera. No, Dios envió a morir a su Hijo Jesucristo para hacer una salvación eficaz, una salvación no posible, sino real. La salvación es real, no posible. Hay términos que el mismo ser humano se confunde. Entonces, voy a leer un texto que está en el capítulo 17 de Juan. Escuche lo que dice. Versículo número 2 del capítulo 17 de Juan. Voy a leer el 1 y el 2 para que entendamos. Después de decir estas cosas, un poco antes, ¿no?, de ser crucificado Jesús, unos días antes,
Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Ahora escuche otros versículos. Versículo 15. No te pido el versículo 13. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo lo odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo. Ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñenles tu palabra, la cual es verdad. Versículo 18. Dice, el 18, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como yo y tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, como usted puede ver, aquí Jesús está pidiendo al Padre, está orando al Padre por los suyos. Y hay un versículo que dice: no te pido por el mundo, no te pido por el mundo, sino por los que me has dado. Te pido por ellos. Y más adelante, en las próximas prédicas, vamos a ver tal vez unas preguntas. Como yo dije al inicio, el propósito no es dejar más preguntas para ustedes, porque usted puede estar preguntando, usted puede estar pensando, bueno, pastor, pero hay unos versículos donde dice que Jesús vino a morir, Dios envió a su Hijo a morir por todo el mundo. Vamos a ver qué se refiere a eso. Pero no murió por todo el mundo. Cuando mundo no se refiere a cada ser humano de la tierra, no se refiere a eso la Biblia. No se refiere a eso. Pero estamos llegando al final de esta prédica y el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, gracia eficaz, para que esto sea posible, el resultado de este llamamiento o para que el ser humano pueda responder a esa gracia irresistible, Dios tiene que regenerar el alma, convertir el alma del ser humano. Mire lo que dice Juan 10. Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo solo sale corriendo cuando ve que se acerca el lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Ahora mire el 26 y el 29.
Voy a leer el 25. Ya les dije, ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. ¿Con quién está discutiendo Jesús acá? Con un montón de religiosos fariseos. Y Él les dice, ustedes no son mis ovejas. Hay gente que no son ovejas de Dios. No son ovejas de Cristo. No pertenecen al rebaño. No pertenecen al rebaño. Entonces, cuando hablamos de regeneración, la regeneración es la resurrección espiritual del hombre hecha por Dios. Es la resurrección espiritual del hombre. ¿Quién la hace? Dios. Sin el trabajo previo de Dios en el alma, la persona nunca querrá venir a Cristo. Por eso es que es un llamamiento eficaz, es gracia irresistible, porque el ser humano no va a resistir a esa gracia, porque es tan poderosa. Pero es tan poderosa que Dios regenera, convierte el alma de esa persona. Y la conversión produce fe, produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce perdón. Y el perdón produce una relación correcta con el Padre por medio de Cristo. Entonces, la regeneración es una obra exclusiva de Dios. Yo no puedo regenerarme. Yo no puedo convertirme a mí mismo. Yo puedo cambiar algunas cosas morales en mi vida. Yo puedo dejar algunas adicciones periféricas a mi propia vida. Puedo dejar algunas adicciones, como muchos se han encargado. Hay gente que asiste a algunos lugares donde los rehabilitan. Hay gente que deja de tomar licor y se convierten a un grupo anónimos. Pero solo cambian algo externo. Pero no hay una regeneración. Porque la regeneración es obra de Dios. Es obra de Dios. Entonces, mire, usted nunca debe olvidar esto. Nunca debe olvidar esto. Dios es el autor de la conversión del alma. ¿Quién convierte el alma? Dios. ¿Quién regenera el alma? ¿Quién regenera al ser humano? Dios. Dios. Mire, ya estamos terminando, pero vamos a leer Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios diciendo, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Acá, Pedro está dando un informe, está siendo cuestionado por algunas personas, porque Pedro le había predicado a algunos gentiles. Pero Pedro comenzó a explicar lo que él había hecho y lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Y entonces estas personas al final dicen, cuando los demás oyeron esto, ¿qué oyeron esto? El informe, lo que Pedro está explicando. Entonces ellos dicen, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles, a los que no son de raza judía, pues, Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio, escuche bien, de arrepentirse. Dios, por medio de la regeneración, cambia nuestros corazones. Y es debido a ese cambio que nosotros respondemos en fe.
en arrepentimiento. Si no es Dios haciendo un cambio en nuestros corazones, jamás el ser humano va a querer arrepentirse. Por nuestra propia inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, éramos objeto de la ira, de la furia de Dios. Por eso, en lugar de ser fogosamente evangelista y como predicar fogosamente, sí, es bueno, es un mandato, es parte de la obediencia que debemos predicar el evangelio, pero también debemos orar para que sea Dios el que cambie los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos. Es Dios el que va a hacer la obra. No me toca a mí, no me corresponde a mí saber o no saber quién o no es elegido. Eso no está en juego aquí, eso no es parte de la prédica. Ni Dios te lo va a mostrar de esa manera. Dios no te va a decir, predicarle a ese porque ese es elegido. No, Dios te manda a predicar a todo el mundo. En ese versículo, Pedro está llamando la atención al hecho de que Dios había concedido a los gentiles, a los no judíos, el privilegio, dice, o sea, la gracia, la oportunidad, la bendición de arrepentirse. Entonces, nuestra oración debe ser, aun cuando pecamos como creyentes, Dios, dame el regalo del arrepentimiento. Dame de tu gracia para poder arrepentirme rápidamente de mis propios pecados. O si queremos orar por nuestros amigos y familiares, Dios, cambia el corazón. No solo el comportamiento de mis hijos, de mis familiares, de mis vecinos. No solo el comportamiento. No, sino el corazón. Y algo parecido es lo que está enseñando Pablo en la segunda carta a Timoteo 2.25. Segunda Timoteo 2.25, escuche lo que dice. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez, escuche bien, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Quién va a cambiar el corazón de la gente? Dios. Es Dios, no yo. Estoy terminando y Juan 6:37 en la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Nadie que se haya querido acercar a Dios ha sido rechazado por Dios mismo. Cuando alguien se acerca a Dios es porque Dios ya ha hecho una obra en su corazón. Nadie puede decir, yo estoy aquí en el infierno porque yo fui a Dios y Dios me rechazó. Nadie puede decir eso. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. A menos que lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces la expiación particular o específica es un acto de gracia. La gracia irresistible es un llamado eficaz y poderoso que provoca la regeneración, provoca la conversión del hombre. Y eso resulta en una respuesta de fe, en una respuesta de arrepentimiento, una respuesta para salvación. Entonces, esto no depende de méritos humanos, ni de ninguna otra consideración externa. Es un acto de gracia divina en el cual Dios elige soberanamente, elige misericordiosamente a ciertos individuos para darles salvación. Si usted es un creyente, dele honra y gloria a Dios por su salvación. Una vez más, si usted no es un creyente, el llamado de Dios siempre es arrepentirse. Y si usted se arrepiente, Dios no lo va a rechazar.
Si usted viene en fe a Dios, en arrepentimiento, Dios no lo va a rechazar. Amada iglesia, una vez más, este tipo de prédicas no es para crear controversias ni crear dudas en su corazón. El propósito de esta serie de prédicas es para que en nuestros corazones haya un desborde de adoración, haya un desborde de alabanza, haya un desborde de apreciación por la obra de Cristo en la cruz. Esta serie de prédicas tiene el propósito de afectar tu forma de vivir, tu forma de caminar diario, tu forma de adoración, tu forma de servirle a Él. Tiene que afectar tus tiempos de lectura, tiene que afectar tus tiempos de oración, tiene que afectar tus mañanas íntimas con Dios. Eso es el propósito de estas prédicas. Entonces, recuerde bien, expiación es el sacrificio de Cristo en la cruz para la salvación de aquellos que Él ha elegido. La gracia irresistible o gracia eficaz es el poder mismo de Dios regenerando el corazón del ser humano para que el ser humano pueda responder en fe, en arrepentimiento, para salvación de su alma. Oremos. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Señor, por este tiempo. Estamos muy agradecidos, Señor, por lo que tu palabra enseña acerca de estas doctrinas, Señor. Gracias, Dios. Permítenos, Señor, y ayúdanos a responder en apreciación, en alabanza, en adoración. Que estas verdades afecten nuestra manera de adorarte. Que estas verdades, Señor, afecten nuestra manera de servirte. Nuestra manera de vivir diariamente, Señor. Nuestra manera de amarte y de amar a nuestros prójimos. Señor, gracias por elegirnos. Gracias por predestinarnos. Gracias por llamarnos. Gracias, Señor, por darnos salvación. Una salvación por gracia nada más. Solamente por gracia. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.